En este tutorial vamos a realizar un sistema de información de biblioteca. Vamos a manejar libros, autores y editoriales. El motor de base de datos que vamos a utilizar puede ser MySQL. Yo voy a utilizar su equivalente que se llama Maria Database. Y para gestor de base de datos podemos utilizar MySQL Workbench, pero yo voy a utilizar su equivalente HeidiSQL. Bueno, ya tenemos instalado todo el software necesario y aquí tengo mi manejador de base de datos. Lo vamos a abrir. Primeramente vamos a crear una sesión aquí nueva. Le ponemos nuestro nombre. Vamos a poner, por ejemplo, yo le pongo Duarte. El nombre del host va a ser este, porque es donde está la base de datos, el servidor. Está instalado en nuestra propia máquina. Esta dirección IP es la de nuestra máquina, siempre. El usuario es raíz, es root. Cuando yo instalé mi servidor de base de datos, le puse de contraseña root, también como aquí el usuario es igual, en mi caso. Y el puerto lo dejé como venía, 3306. Le voy a dar clic en abrir. Y tengo ya mi gestor de base de datos listo. Voy a crear una consulta. Aquí puedo escribir. Voy a poner la letra más grande. Preferencias. SQL. Y aquí pongo el tipo de letra que quiero. De Yahoo Sans Mono. Tamaño 12. Y ya está. Vamos a crear primero un esquema o base de datos. Create Database. También puedo escribir esquema en vez de database si yo quiero. Se va a llamar sistema biblioteca. Sistema biblioteca se llama la base de datos o el esquema, punto y coma. Ejecutamos y listo. Aquí debería de aparecer la base de datos. Como no está, vamos a dar clic derecho y recargar. Aquí está sistema biblioteca. Doble clic para que se ponga una palomita de que estamos utilizando esta de aquí. Dice 0 bytes, no tenemos nada guardado en ella. Vamos a crear tablas en este momento. Vamos a poner primero la tabla create table, la tabla autor. Tabla autor va a tener el ID tipo entero, not null, y este es auto increment. El autor tiene ID y tiene nombre, texto not null. Llave primaria, primary key es el ID, se le pone así. Vamos a ejecutar esta sentencia SQL. Listo, vamos a recargar aquí para ver que aquí está la tabla autor. Vamos a crear la tabla editorial, que es exactamente lo mismo, solo que bueno, es igual. Tiene el identificador y el nombre de la editorial. Vamos a ejecutar y aquí tenemos autor y editorial. Ahora vamos a crear la tabla libro. Esta tiene el ID entero, not null, auto increment, tiene título, el libro, text, not null, y tiene ID de autor, integer, not null, y tiene ID de editorial, integer, not null. Tiene llave primaria, la llave primaria es el ID. Tiene llave foránea, ¿cómo se pone? No me acuerdo, voy a ver aquí. Llave foránea y luego se pone cuál es.
La llave foránea tiene dos. Una es ID del autor. Se pone la tabla de referencia, references. Se pone referencias. La referencia es la tabla autor. Y este es a ver, PID se pone aquí. Bueno, aquí ID. Coma. Foreign key. ID editorial. References. Editorial ID. Cerramos paréntesis, punto y coma. Falló aquí. Bueno, entonces aquí ponemos ID autor y ID editorial. No, estoy equivocado. Es así. Autor ID. Y aquí es editorial ID. Veamos. Ya está. Vamos a recargar y tenemos autor, editorial y libro. Para comprobar que está correcto, vamos a hacer select asterisco from autor. Inner join editorial, coma libro, where autor.id perdón, aquí es from libro. Inner join editorial autor, donde libro.id autor es igual a autor.id y libro.id editorial es igual a editorial ID. Aquí tenemos ID título, ID autor, ID editorial, luego aquí ID nombre, ID y nombre. Si es que se confunden, vamos a seleccionar nada más del libro su ID, su título, y del autor vamos a seleccionar su nombre, y de la editorial su nombre. Este lo queremos como ID. Este lo queremos como título con acento en la I, que se vea bien. El nombre del autor lo queremos simplemente como la palabra autor. La editorial la queremos como el nombre de la editorial la queremos como la palabra editorial. From libro, inner join, editorial y autor. Y aquí ponemos las restricciones que deben llevar. Vamos a ver. Ahí está. ID, título, autor y editorial. Este es el que vamos a utilizar para las consultas de los libros. Este código SQL. No tenemos ningún registro. No pasa nada. Vamos a hacer ahora nuestro programa. Vamos a hacer de interfaz gráfica. Le vamos a poner sistema biblioteca. Va a ser QMain window. Vamos a poner el módulo SQL y vamos a agregar el estándar del 2014. Vamos a poner el estilo fusión. Vamos a acomodar aquí el código.
Vamos a menú archivo, quitar aplicación, lo ponemos aquí, vamos al slot, close, vamos a menú aquí, menú libro, menú autor y menú editorial. Aquí en libro vamos a poner alta, baja, consulta, alta, baja, consulta y modificación. Copiamos esto, damos enter. Lo mismo va para los demás, pero hay que diferenciar aquí. Sería aquí acción, libro, ABC, o sea, alta, baja, consulta y modificación. No, la M no la ponemos. Acción, libro, ABC. Damos OK. Luego en autor lo mismo, pegamos este de texto y aquí vamos a ponerle autor. Autor ABC. En editorial lo mismo. Editorial ABC. Vamos a los slots. Vamos a crear ahora un formulario tipo diálogo sin botones para primero el autor. Autor ABC Dialog. Así. Autor ABC Dialog. Vamos a crear aquí un table view. Así. Vamos a venir a... Vamos a agregar otro. Diálogo sin botones. Este será para la editorial ABC Dialog. Y el de libro también. Libro ABC Dialog. Vámonos a Main Window, pero por acá, y vamos a incluir los diálogos aquí. Autor ABC Dialog, editorial ABC Dialog y libro ABC Dialog. Aquí simplemente hacemos libro ABC Dialog D, luego dis y d.exec. Aquí es autor ABC Dialog D, dis y d.exec. Y aquí editorial ABC Dialog D, dis y exec. Vamos a crear aquí un archivo, una clase que se va a llamar do base de datos. Next finish. Y aquí vamos a incluir QSQL database privado. Aquí ponemos QSQL database mdb. Aquí le vamos a pasar el nombre de la base de datos. Le vamos a pasar el nombre de usuario. Le vamos a pasar también la contraseña del usuario.
Le vamos a pasar el puerto de conexión. Le vamos a pasar, a ver qué más. Es base de datos, el usuario, la contraseña y el puerto de conexión. Muy bien. Aquí vamos a hacer mdb es igual a qsql database at database qmysql. Para que funcione esto tenemos que, primero que nada, compilar así con el martillo. Compilamos. Ya compiló, y lo que hacemos ahora es irnos a donde tengamos instalado nuestro servidor de base de datos. En este caso yo lo tengo instalado en una carpeta que yo mismo hice, web server MySQL, y aquí en bin, no, perdón, en lib tengo la biblioteca dinámica libmysql.dll, y este también, libmysqld.dll. Copiamos las dos por si acaso una no sirve, la otra sí sirve. Luego vamos a abrir la carpeta de compilación del proyecto, que es sistema biblioteca desktop debug, y aquí pegamos estas bibliotecas dinámicas. Y aquí tenemos que comprobar que exista este driver, el MySQL. Para comprobarlo, vámonos a la carpeta de instalación de Qt. Vámonos aquí, luego acá, luego plugins, SQL drivers, y tenemos que ver que este de aquí, el QSQL MySQL. Entonces aquí este estará bien, QMySQL. Ahora le vamos a poner aquí set database name, nombre de base de datos, set username, nombre de usuario, mdatabase, set password, contraseña del usuario, set port, se le pone el puerto de conexión, y algo más que me hizo falta, que es esto de aquí, const qstring, dirección del servidor. Dirección del servidor. Se pone por aquí. Set host name, dirección del servidor. Se pone todo esto, y ahora hacemos con otro método que se llame abrir, bueno, abre conexión, abre conexión. Lo que hace es mdb open. Puede que falle o puede que no. Vamos a hacer un bool aquí para que nos explique, para que nos diga si hubo error o no hubo error. Si hubo algún error, me gustaría saber cuál es. Entonces vamos a pasarle un qstring referencia mensaje de error, y aquí vamos a hacerlo así: if not open, mensaje de error va a ser igual a mdatabase last error. Aquí obviamente vamos a incluir QSQL error, y aquí text, y vamos a retornar falso. En caso contrario retornamos true. Vamos a agregarle este parámetro acá, aquí. Con eso vamos a saber si hubo error o no. Entonces aquí en la main window, vámonos a para acá, aquí, y aquí incluimos do base de datos, y aquí hacemos un objeto tipo do base de datos mdb. ¿Cómo se llama igual esto de mdb? Vamos a ponerle mejor mbase datos, y aquí vamos a hacer mbase datos
bueno, necesita, en el constructor obviamente necesita la información, lo cual se pone por aquí. M base datos, se le pone nombre de base de datos, la vamos a poner. El nombre de la base de datos es la que dice aquí, sistema biblioteca. Sistema biblioteca. ¿Qué más? Nombre del usuario. El nombre del usuario es root. ¿Qué más? Contraseña del usuario, que también es root en mi caso. ¿Qué más? Dirección del servidor, que puede ser localhost. O sea, esta dirección del servidor es esta, host 127.0.0.1. Aquí puedes poner localhost o el código 127.0.0.1. Lo que tú quieras poner es lo mismo. Yo quiero poner localhost. Y luego el puerto de conexión. El puerto de conexión lo podemos ver aquí. ¿Dónde lo podemos ver? Aquí está, 3306. Aquí ponemos 3306. Y después vamos a agregar aquí Q message box. Y aquí ponemos M base datos, abre conexión. Aquí va un mensaje de error. Va a ser un QString, mensaje de error, y esto puede fallarnos. Y si es así, vamos a mostrar ese mensaje de error. Vamos a hacer así tr por si queremos traducir la aplicación. Aquí ponemos el mensaje de error. Finalmente, pues hacemos un return, puesto que no hay nada que hacer. Es más, close es lo que hay que hacer. Y si todo está bien, no debería haber ningún problema. Vamos a ejecutar. Está todo bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a preparar aquí la parte de autor. Vámonos para... Bueno, en editorial, por ejemplo, me faltó table view. Se lo ponemos. Y en libro me faltó también un table view. Se lo ponemos. Vámonos a autor abc dialog.h y aquí vamos a utilizar un QSQL table model nullptr QSQL table model mmodel. Aquí vamos a incluir QSQL table model mmodel igual a new QSQL table model this. Le vamos a poner la tabla que es autor, select para que se seleccione todo, y luego al table view le ponemos este modelo. Para la editorial es exactamente lo mismo. QSQL table model, QSQL table model mmodel. Aquí vamos a incluir QSQL table model y hacemos lo siguiente. Le ponemos la tabla editorial, seleccionamos todo y al table view le ponemos el modelo.
En libro es un poquito más elaborado. Vamos a ocupar aquí QSQL Relational Table Model y QSQL Relational Delegate. Vamos a usar aquí un QSQL Relational Table Model y un QSQL Relational Delegate. Vamos a incluir aquí QSQL Relational Table Model y QSQL Relational Delegate. Model igual a new QSQL Relational Table Model this y mDelegate igual a new QSQL Relational Delegate padre this. Lo que sigue es ponerle la tabla setTable libro, hacer un select al table view setModel y al table view setDelegate item delegate. Al modelo le vamos a poner la relación columna y la relación. Vamos a incluir aquí QSQL relation. En libro, como bien nos queda claro, bueno, esto lo vamos a copiar, lo vamos a dejar copiado y lo vamos a pegar aquí por si nos sirve de algo. Si no nos sirve de nada, de todas formas nos lo podemos dejar aquí. Ahí lo dejamos. Vamos a ver cómo es la tabla libro. Select asterisco from libro. Estas son las columnas. Entonces aquí nos pide la relación. ¿Qué columna está relacionada con qué cosa? En este caso la columna ID autor está relacionada con autor. La columna 012, la columna 2. 2. Luego la relación QSQL relation y se le pone el nombre de la tabla. ¿Qué relación es? La de autor. Se le pone autor y luego se le pone el índice de la columna, sería ID, y el display va a ser autor. La otra relación es la de la editorial, que es la siguiente columna. Copiamos, pegamos la columna 3, aquí es editorial, es lo mismo, ID, y aquí se pone editorial. Si no nos gustan estos números porque no nos queda muy claro lo que significan, podemos hacer un define. Sería columna autor 2, columna editorial 3. Entonces aquí mejor ponemos columna autor y aquí ponemos columna editorial. Queda más claro. Por lo pronto estamos bien. Vamos a probar. Vamos a probar. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Editorial, alta, baja, consulta y modificación. O sea, aquí me aparece ID y nombre. Y en autor también. Y en libro me aparece ID, título, ID autor, ID editorial. Bueno, aquí me salió, no me gustó que apareciera esto. Para que se arregle, vamos a hacer lo siguiente. Esto de aquí lo vamos a quitar. Lo dejamos así. Le vamos a poner
a la columna, vamos a hacer una enumeración mejor. Enumeración. Título, columna. Título, columna, libro. ID, título, autor y editorial. No, mejor así, columna, libro. Aquí se pone autor, aquí se pone editorial. Luego aquí ponemos set header data section, se pone ID, orientación horizontal y el valor es ID. mmodel set header data título, orientación horizontal y aquí se pone título tr y aquí también tr por si queremos traducir. Luego autor, tr, autor y editorial, tr, editorial. Vamos a probar. Dice que algo está mal aquí. Es nombre de la tabla, índice de columna y display. Hay ID autor entonces y aquí ID editorial. No, pero bueno, voy a ver cómo se hace y regreso. Muy bien, ya descubrí cómo se hace. Aquí se pone la columna del autor, la que está relacionada, pues el ID. ¿Y cuál es el título que queremos mostrar del autor? Pues el nombre del autor. Y para editorial, lo mismo. Aquí se pone ID y aquí se pone que quiero mostrar el nombre de la editorial. Y ya después yo modificaré estos títulos con estas instrucciones de acá. Va de nuevo. Libro, aquí está. ID, título, autor, editorial. Me parece bien. Y me gustaría agregarle más cosas al programa. De hecho no hemos agregado lo más importante, que es el ABC, alta baja consulta. Para agregar eso, bueno, pero antes vamos a hacer este mismo trabajo que hicimos aquí, lo hacemos en los demás, en autor y en editorial. Simplemente los títulos de las columnas los vamos a poner así, con una enumeración primero. ¿Cómo lo pusimos aquí? Columna libro, aquí será columna autor. Que de hecho nomás son dos, ID y nombre. Copiamos esto y lo ponemos en editorial también. Pero aquí cambia por editorial. Entonces en autor vamos a poner aquí mmodel set header data ID qt orientación horizontal y aquí ID. Y en el otro sería nombre qt orientación horizontal, nombre del autor. De hecho esto mismo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar donde dice aquí en editorial, que es igual. Y probamos. Probamos en editorial, ID y nombre. Probamos en autor, ID y nombre. Y pues en libro, ID, título, autor y editorial.
Vamos a dar de alta autores. Vamos a venir aquí. Vamos a ponerle context menu policy actions context menu. Para todos, también para este. Actions context menu. Y para el libro. Actions context menu. En autor, primeramente, vamos a agregar las acciones. Vamos a venir aquí en autor. Aquí en autor vamos a crear una acción. El texto de la acción es alta. Otra acción será baja. Alta, baja. Nada más. Esto es en autor. Vamos al slot. Y vamos a agregar las acciones. Aquí hacemos table view, add actions. Aquí con un arreglo vamos a poner aquí acción alta, coma, acción baja. En alta lo que hacemos es mmodel insert insert row, insert row, la última row o fila, pues mmodel row count, tan simple como eso. Y aquí remove row, aquí current row, bueno, la current row la sacamos del table view, current index.row. Vamos a probar en autor. Muy bien. Para autor, clic derecho, alta, nombre del autor Juan Pérez, y damos enter y automáticamente ID 1. Otro puede ser Pedro López. Listo, ahí está, ID 2. Vamos a probar que funciona saliéndonos y volviendo a entrar y viendo que sigue guardada la información. Igual aquí en nuestro manejador de base de datos podemos hacer select asterisco from autor y ver que la información está grabada en el servidor de base de datos. Lo mismo vamos a hacer con editorial. Vámonos para acá, nueva acción, alta, otra acción, baja, go to slot, aquí a la table view le agregamos las acciones, acción alta y acción baja. Para dar de alta, mmodel insert row, mmodel row count, y para dar de baja, mmodel remove row, table view current index.row. Probamos. Y ahora esto es en editorial. Vamos a dar de alta una editorial. Por ejemplo, Duarte editorial 1. Por ejemplo, Duarte editorial 2. Y otra más, Duarte editorial 3. Y por ejemplo, doy de baja la 2. Baja. Bueno, esto ya lo dio de baja. Si volvemos a la editorial ya no está. Para que se actualice bien la información cuando damos de baja, vamos a hacer un select para comprobar que sí se borró. Editorial, vamos a dar de baja este. Perfecto. De alta. Editorial 2. De alta. Editorial 3. Alta. Editorial 4. Doy de baja. Perfecto. Lo mismo vamos a hacer en autor.
Aquí al final es mmodel select. Para libro es similar, es muy similar, es igual. Vamos a libro, sería alta y baja. Vamos a los slots. Para dar de alta es mmodel insert row, mmodel row count, y aquí mmodel remove row table view current index.row y mmodel select. Probamos. Vamos a revisar primero que tengamos editoriales. Si tenemos autores, tenemos 2, y libros. Vamos a dar de alta un libro. Me faltó agregar las acciones. Acción alta y acción baja. Muy bien, libro, alta, baja y consulta. Alta. Este libro, por ejemplo, programa en Qt. El autor, pues puede ser Juan Pérez o Pedro López. Pedro López. Y la editorial puede ser la editorial 3. Ahí está. Nos lo pone como números porque en realidad son los IDs del autor y el de la editorial. No son los valores de los nombres. Son los IDs. Otro, por ejemplo, programa en Java. El autor es Juan Pérez y la editorial la 2. Otro, bueno, vamos a dar enter. Ahí está. Otro, superación personal. Superación personal nada más. El autor Juan Pérez y la editorial 2. Ahí lo tenemos. Y bueno, para hacer la consulta que queríamos, la consulta interesante, vamos a quitarle la parte de consulta. En libro, perdón, aquí en main window, en libro vamos a quitar donde dice consulta, no lo vamos a poner, vamos a quitarlo. Nada más es alta, baja y modificación. Este ABC cambiaría su estilo, su significado por alta, baja y cambio, por lo de modificación, en vez de consulta. Y en libro vamos a agregar otra acción que se llame consulta. Consulta. Este se llama acción libro consulta, en donde vamos a utilizar este código que está aquí, este código SQL. Vamos a agregar un designer form class tipo diálogo sin botones que se va a llamar libro consulta dialog. Este va a tener un table view así, y va a tener un modelo más sencillo que sería uno que se llama QSQL Query Model. Aquí lo vamos a incluir, QSQL Query Model. mmodel igual a new QSQL Query Model this. Bueno, me faltó poner aquí el modelo. QSQL Query Model mmodel. mmodel set query. Aquí vamos a pegar la query que sería el select libro. Y en el table view set model mmodel. Este select libro es un define
que va aquí. Ahorita lo ponemos. Aquí en Main Window vamos a incluir libro consulta dialog. Y aquí ponemos esto. Libro consulta dialog de y this. Luego exec. Venimos para acá, cortamos esto. Y luego lo vamos a escribir aquí, pegar aquí. Obviamente entre comillas. Vamos a poner todo entre comillas, cada renglón. Queda un poco largo. Vamos a poner aquí comillas. Obviamente, pues esto es un error de sintaxis que tenemos que corregir poniendo diagonales invertidas a la derecha de todos los renglones. Bueno, del último no, nomás del penúltimo. Y compilamos. Ya quedó, pero no nos va a correr. Vamos a cerrarlo, volverlo a abrir. Lo vamos a correr. Consulta y fallo. Falló porque aquí debe haber separación. Miremos. Aquí en las comas pues no hay problema. Select ID, título como título, autor como autor, editorial como editorial. Y después aquí tiene que haber un espacio. Aquí un espacio. Aquí otro espacio. Y aquí otro espacio. Vamos a ejecutar. Muy bien, libro, consultar. Ahí está. Nos aparecen los IDs de los libros. Nos aparecen el título de cada libro, el autor de cada libro y la editorial de cada libro. Sin modificar. Esto no se puede modificar. Si lo quieres modificar, entonces vienes para acá. Y aquí es donde tú eliges cambiar. Por ejemplo, este está Juan Pérez. Vamos a ponerlo Pedro López. Enter. Pedro López. Ahora Juan Pérez. Juan Pérez, damos Enter. Consultamos y dice Juan Pérez. Ahora sí, hemos terminado. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente tutorial. Saludos.